Buenas tardes, siendo un cuarto para las 8, este jueves 16 de noviembre del 2023, hago otro video para compartirlo en reneramon.cl, patagoniarebelde.cl/foro y pinochetismo.com. Se llama Sananda, Pachamama, Padre Sol, mientras América tiene revelaciones, Oriente nunca duerme. Acá vemos un unicornio con un arco iris en su cuerno. O sí, cuerno cacho, habría que revisar la definición. Bueno, la doctrina del shock en Occidente, especialmente Norteamérica. Se renueva la palabra amor, un amor cristiano evolutivo, para producir una elevación en la frecuencia vibracional del átomo, para experimentar cosas irreales o místicas prolongadas todo el día, como estar teniendo relaciones sexuales todos los días y experimentando con marihuana todos los días. Pero ¿cómo lo hago para entrar en el mercado de la fe en América? Tengo que adaptar una figura que tiene que volver, pero vuelve con muchos amigos, llenos de amor. Ahora quiere meditar todo el día con Bob Marley y le gusta la cultura de Oriente. Volví. Ahora soy Sananda. Entonces la gente rica puede tener hijos bellos y tiene tiempo que quieren amor, amor, amor. Y tienen maestros o gurús que les enseñan. Esta parte es importantísima y es sobre la función de seguridad de Estado, social y económica que tiene que tener la clase alta, para no dejarse influir y para hacer un sistema proteccionista a la identidad nacional y a los intereses nacionales. Vimos que en Norteamérica han existido coincidencias o accidentes en cuanto a una masa privilegiada económicamente y culturalmente, que sufren tropiezos o sus hijos sufren tropiezos de distinto ámbito. Ya. Y tienes maestros o gurús que les enseñan de culturas milenarias, donde existe un sistema de casta, donde no existe movilidad social, pero sí existe un apoyo o patrocinio de familias ricas que financian a gurús. Acá hay una mezcla. El New Age es una mezcla de doctrinas espirituales y religiosas. La meditación principalmente viene de Oriente, pero se mezcló para entrar en el mercado occidental. Un mercado occidental con una identidad cristiana. Entonces había que transformar algo que era del placer de los éxtasis, de la elevación de la Kundalini, pero llevarla a la caridad del cristiano, que es de sufrir. Pero ahora el cristiano no quiere sufrir tanto, sino quiere disfrutar. Un nuevo cristiano, pero un cristiano que se quiere identificar con cultura del Medio Oriente. Pero y cuando tú te identificas con algo que reside de Oriente, tienes que entrar en la paz, meditación, sin movimiento, y existe mucha vertiente, pero principalmente es desconexión de la realidad. Entonces, familias ricas que luego son embajadoras de su país por el mundo y reciben dinero de su país de origen. Cuando hablo de país de origen, de familias ricas de origen, de programas de gobierno de origen, pero más de familias ricas, para establecer comercio y llevar su milenaria cultura. En América no tenemos riqueza de cultura o identidad milenaria étnicamente definida, porque el mestizaje es diverso y los pueblos precolombinos son más naturales con escuchar a la naturaleza que
éxtasis de los sentidos para experimentar nuevas sensaciones. Existe la práctica de la ayahuasca, pero no es a nivel general. Solo la aplicaban los chamanes, algo que también se daba en algunas culturas de Medio Oriente. En esta parte, ustedes saben que la mayoría, la riqueza del desarrollo de América viene de Europa. Los pueblos precolombinos que trabajaron en piedra, o sea, una concepción parecida a la griega o a los egipcios, más a los, griegos egipcios, y con un atraso de desarrollo, digamos, que no se compara al Renacimiento, son los incas, los aztecas y los mayas, y la cultura tolteca, pero aunque sí, la cultura tolteca era más de trabajo en piedra que en culto, en un sistema elaborado de administración de recursos, como los incas, o de culto a las estrellas, como los mayas o aztecas. En el caso de Oriente, por ejemplo, cuando fue Alejandro Magno a India, el foráneo está invitado a participar de la riqueza de los sentidos. Tenemos el concepto de los templos que se dedican a la devoción de los sentidos. El otro día compartí el concepto de Kama Sutra, que no lo encuentro muy negativo ante la falta de educación, porque todo va en saber al decir las cosas con buenos modales. Entonces, los gurús hablan que el materialismo no es bueno, porque en América se tienen que adaptar a una sociedad de clase media, de derechos. Pero el gurú, uno si ve los reportajes de los gurús no es mucho, en los 70, 80, 90, no es todo lo que se predica o practica. Y aparecen escritores elevando la cultura que viven en austeridad. Hablan de austeridad, de control de los sentidos o de sabiduría y filosofía, pero es muy diferente a lo que hacía un Sócrates o un Aristóteles. Entonces, el New Age aparece, pero el origen de la meditación y estado semiconsciente es de Oriente. Ellos tienen un sistema piramidal de brahmanes, sacerdotes o intelectuales, de guerreros y reyes, de comerciantes, campesinos y trabajadores, y dátiles e intocables. Un sistema rígido. Los brahmanes, lo más probable es que trabajan con capitales de comerciantes. Los guerreros administran la cultura o conocimiento de los brahmanes. Un sistema así, donde el campesino y el dalit son los que menos se mueven. Ellos, por el momento, no se enojan con el occidental, siempre una buena sonrisa cuando llegan a América. Y esto pasa mucho con India y con China, principalmente porque no tienen la cultura europea, que tuvo una revolución francesa, que tuvo la guerra de las trincheras, la revolución rusa, y una diversa de batallas, las campañas prusianas, etcétera, etcétera. Ellos por el momento no se enojan con el occidental, siempre una buena sonrisa cuando llegan a América. Y también apuestan mucho la cantidad sobre la calidad. Pero el americano premia la clase media, premia la caridad. Lleva el cristianismo a India, por ejemplo, con dinero occidentales, pero ellos no cambian. En esto he visto muchos reportajes. Todos conocemos a Sor Teresa de Calcuta, también las ONG españolas, que no solamente van de manera gratuita con capitales de Europa, van a educar, llevar alimentos, útiles de aseo, escritura, que recibe artículos escolares, hacen campañas de limpieza de playas, de ríos, etcétera, etcétera. Entonces, el intercambio comercial, hablando ahora datos duros, dice: India no va a cambiar su cultura y castas. Ellos siguen comiendo alimentos afrodisíacos y siguen fomentando alto número de hijos. Los ricos de la India no va a querer cambiar su modelo económico, porque no les conviene. No les conviene.
A la larga es un modelo rígido. El modelo rígido puede más. Puede más porque el modelo americano no busca busca la clase media. Y la clase media premia la calidad de vida. Y premia que haya una protección a derechos. Pero el modelo rígido dice que el que tiene plata va a tener siempre plata y el que es pobre va a ser siempre pobre. Y el pobre siempre va a trabajar por miga. En América se premia la libertad. Entonces dejo entrar americanos o europeos a Oriente a trabajar con ONGs para mejorar la calidad de vida. Mientras tanto, los ricos de la India envían emisarios a todas partes del mundo donde les envían dinero con un sistema de castas, donde la parte inferior trabaja por migas y el trabajador americano no puede competir porque se tiene que cumplir con la legislación de derechos laborales. Esto estoy hablando con Sananda, pero este sistema también se puede aplicar para los chinos. Pero el modelo chino es, en vez del sistema de empresarios o comerciantes, tienen el Estado que subordina al gran número de trabajadores y les envía dinero para que hablan more chino, barrios chinos, restaurantes chinos con plata de Estado. Pero en América y en Europa tienen que competir las pymes y gente clase media que no tiene la capacidad de competir con fortunas que se generan en un sistema de esclavitud o con un gobierno que subordina a trabajadores para capitalizar dinero. Entonces, el indio, por ejemplo, no puede comprar un computador hecho en América. Tiene que crear o compartir comunitariamente algún producto local donde existe un mercado saturado de mano de obra barata que abarata el costo de producción y donde no existe un derecho laboral que proteja y donde no existe derecho de protección a los infantes. En este caso voy a hablar, por ejemplo, el caso del Simputer. El Simputer es el primer computador para la gente clase media y pobre de la India. Y se podría hablar un poco que llegó un concepto similar a Uruguay. Pero claramente Uruguay tuvo un computador parecido al Simputer que se daba cuerda. No me acuerdo el nombre. Pero el punto es que el Simputer es una solución completamente hecho, digamos que le da autonomía. Le da autonomía a la India para generar soluciones prácticas. Y América cada vez está más dependiente. Entonces también tenemos un mercado saturado de pillos o vivos que son niños y jóvenes que tienen que competir por obtener recursos, a diferencia de América, donde por el momento los niños son niños, pero con una visión más ingenua de la vida, donde el comercio sexual infantil nos los obliga a madurar directamente. Mire, ayer estuve hablando sobre la evolución sexual y anteayer sobre la evolución sexual que se está dando en Occidente. He visto muchos reportajes sobre la astucia de los indios. En cuanto tienen mucha inteligencia, tienen demasiada inteligencia para su edad y tienen demasiada competición. Y me hace recordar también a los monos, a Hanuman, y que hasta los monos son pillos que le roban a los turistas. Entonces hay mucha pillería, magia, juego de Pepito paga doble, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, a la larga, cuando hay hambre, y si yo tengo una sociedad que no genera pillería, no genera astucia, como la astucia que tiene el que vive en la población, a la larga es perjudicial para la seguridad del Estado. Pero en Oriente existe una doble visión de país, películas atractivas de amor y clase alta, como se da en México con las telenovelas que chocan con la realidad cotidiana. En este caso, pareciera que yo tuviera un doble discurso, porque dentro del foro patagoniarebelde.cl comparto cine hindú, y lo voy a seguir viendo, porque muestra el concepto crítica social, pero habla de clase y costumbre. Pero es bueno
si es que a nivel local se aplican de manera igualitaria ese tipo de políticas. No puede ser que un segmento pueda vivir esa realidad y el resto a las pailas. Es como decir lo que pasó en Chile con el general Pinochet. Con el general Pinochet se estableció una política de televisión miscelánea, y dentro llegamos a la democracia y se cambió el programa televisivo. Empezó la diversidad sexual, programa de remolienda, etcétera, etcétera, de pareja, infidelidad, pero la casta, por ejemplo, Opus Dei, no lo promueve, pero tiene poder para imponer un modelo. Entonces, hay que tratar de llevar una educación pareja, íntegra, igualitaria. Entonces, quizás suene algo contradictorio cuando uno habla de tener una televisión educativa, pero la televisión educativa tiene que ir a la par con un gobierno que no fomenta la corrupción. Porque si no, está solo vender un producto a países que sí derramaron sangre por tener un derecho a calidad de vida igualitaria. Y cuando hablo de este concepto, por ejemplo, en el cine hindú filma muchas veces en Europa, Reino Unido, España. Y no sé, una realidad irreal para el producto nacional de la India, pero muy atractivo para América. Bueno, y también depende qué tipo de consumidor. Volviendo al tema New Age, jóvenes clase alta que viven disfrutando la vida en un atardecer eterno en la playa, donde se van perdiendo conceptos de proteger la seguridad del Estado. ¿Escuchamos un poco este video? Namaste familia, sur Sao et sur Son, gratitude, en Pachamama, for the life, for the sun.
Entonces, esta es una visión de un video público en una plataforma pública y donde no necesariamente tengo que tener el mismo tipo de opinión si la hago con respeto, porque al final del día soy un contribuyente de un sistema de Estado, quiero decir, un sistema económico, un Estado, donde algunas veces hay un grupo privilegiado que se mantiene al margen, y mientras otros tienen que trabajar cada día más por mucho más horas laborales, con mucho más estrés, con muchas más deudas, y donde muchas veces se habla de programas de droga y realmente algunas veces no existe fiscalización o se hace sencillamente la vista gorda. Entonces, Sananda y sus seguidores son cada vez más débiles y pacíficos en un mundo donde Oriente y Medio Oriente, unos más hambrientos y otros más agresivos. Porque al final del día se puede gozar la vida, un grupo de ricos pueden gozar la vida, pero Oriente y Medio Oriente siguen trabajando y con más hambre que nunca. Entonces a los pajaritos se los terminan comiendo. Lo malo es que también significa, ¿cómo se podría decir? Una desintegración en la sociedad en cuanto a generar un espíritu de autoconservación como sociedad en conceptos fundamentales de los intereses de seguridad del Estado. Y ahí todos entramos, porque si hay una guerra, bélica o económica, tenemos que actuar todos como uno. Pero si hay un grupo que dice yo me mantengo al margen porque soy Pachamama, porque no creo en esto, hay que medirlo con mucha inteligencia. Hay que verlo con mucha inteligencia, porque algunas veces existen los carnes de cañón y unos que dicen yo me mantengo al margen porque prefiero vivir y que venga la paz, y el que trabajó toda su vida por chauchas termina su vida de un día para otro. Entonces, al final del día tenemos a los pocos días de un concierto de gusto finalizado, sin que nadie se haga responsable por limpiar el plato, por decirlo así, el plato, el auditorio, el escenario, Woodstock, amor, 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 y llegamos nuevamente a la espiritualidad de la India de las castas, donde se tiene el mismo fin, concepto de amor, meditación, y donde vemos que al día de hoy tienen que ir ONGs internacionales de Europa a predicar con dineros de Europa y de América: limpieza, limpieza, limpieza. Postdata: analizar el concepto que solo se da en Occidente, América y Europa de niños, índigos y cristal, que vienen a traer mansedumbre y paz. Las claves de la nueva era. En conclusión, un motor cuanto más grande es, más combustible necesita. Si al día de hoy el combustible, si al día de hoy el combustible es América, porque así era, Sudamérica siempre ha sido una suerte de combustible, pero una suerte de combustible que alimentaba un motor americano, que era un motor más pequeño, o un motor más eficiente como el europeo. Entonces, al día de hoy el combustible es América y parte de Europa. No enviamos combustible y que el motor chino e indio explote su propio combustible. Y saben, bueno, ¿para qué se lo tengo que decir? Si explotan su propio combustible, si no modifican el sistema de casta y de reproducción, van a terminar fundiendo. Porque estamos generando un costo de producción de productos con mano de obra elaborada,
donde no se puede competir, porque el modelo de Oriente paga con migajas, entonces lo único que queda es enviar minerales en bruto y alimentos. Alimentos que ahora se transan con valor global. Se están tasando muchas veces el valor internacional del trigo, lo vimos con Ucrania, con lo de la guerra, lo que lleva que mezclamos mercados de miles de habitantes. Y esto es muy importante. Chile, por ejemplo, Argentina, Perú, somos economías comparadas globalmente con Oriente, somos miles de habitantes con millones de hectáreas que pueden producir millones de alimentos para miles de habitantes. Eso quiere decir la vieja cocina americana. Pero con el modelo actual, donde tenemos miles de habitantes con millones de habitantes, que eleva el costo de alimentación y vida y aumenta la brecha tecnológica en América, y las empresas que prefieren ir a Oriente a obtener mayores utilidades finales, porque el empresariado vive de números más que de naciones o estados. Y en este punto es importantísimo el concepto de empresario. Un empresario, ya sabemos de dónde vienen los empresarios que no tienen una identidad definida, que tienen un patrón de pueblo con un origen religioso, más que con un origen de estado de nacional o de territorio. Entonces, si este empresario envía emisarios y los orientales, parte de los orientales, por ejemplo, de un sector, no de China, que también envía emisarios y ellos hacen transferencia de capital, dinero, entre ellos solamente, al final del día no gana la nación ni los nacionales, que conforman la clase media, clase baja. Ganan un grupo que genera movilidad de familias, que van por todo el mundo contratando personal, repartiendo dinero, con un sistema de castas y un sistema cerrado de dinero. Al final debe volver América para los americanos, Europa para los europeos. Y cuando digo América para los americanos, materia prima, industria tecnológica media, militar avanzada; Europa, cultura elevada, militar media elevada; origen americano promedio, Europa hacia América, hijos. Y eso es todo. Eso es todo un concepto de un americano que sigue una concepción de dureza e inteligencia y sabiduría. Bueno, van casi 29 minutos. Ese ha sido el aporte del día. Ojalá que les haya gustado. De lo importante que es proteger la identidad de América, la cultura europea. Porque el americano, los americanos, la mezcla, y los que tenemos sangre parte europea, tenemos mucho de pelea y parte de cultura, pero la madre de la cultura está en Europa. Y hay que proteger Europa, porque Europa no está cerrada como América. Hay una ruta de la seda, hay una nueva ruta de la seda, de carreteras portuarias, donde se están moviendo lentamente como un tablero de ajedrez. Entonces hay que ser previsor para lo que viene. Y cuando hablo de Sananda, es un concepto donde tenemos la guerra psicotrónica. Guerra psicotrónica, por ejemplo, aumento de cultos. ¿Por qué hay mucho aumento de culto? Aparte de eso, concepto drogas, cultos espirituales y drogas, nuevas sensaciones, nuevos sentidos, mansedumbre. Entonces nos olvidamos de hacer deporte, nos olvidamos de la disciplina, nos olvidamos de la filosofía. Bueno, nos olvidamos al día de hoy, pero tenemos que recuperarlo. Bueno, eso ha sido todo por este día. Se despide atentamente René Ramón Poblete Arismendi desde la Patagonia.